tus 2 etapas con el Lobo, yo he visto un comportamiento distinto. O sea, yo, de fuera de la, o sea, como rival tuyo en el banco no tanto, pero luego me estudio los banquillos y yo sí he visto un Paco diferente. No sé cómo lo has visto tú, pero yo te veía, bueno, mucho más conciliador, como más consciente de todo, pero bueno, no sé cómo Intentándolo. Yo te veía onda, ¿eh? Sí. Sí. Pero ¿cómo ha sido para ti esa gestión del 2.0? Sí, esto lo publiqué, la gente se sorprende mucho, pero si nos hubieran puesto micros en el 2019 hubieran flipado, porque efectivamente ahora nos ha pillado a los dos, intentando poner más de nuestra parte, más conciliadores, y a lo mejor sí, al tercero o al cuarto pues explotábamos y tal, nos decíamos todo y entrábamos en la pista, porque eso yo lo he dicho muchas veces, es como jugar con tu hermano, te dices de todo, pero bueno, al punto siguiente vamos a morir el uno por el otro. Yo creo que no ha sido un tema de relación entre nosotros, que no haya funcionado como nos hubiera gustado, sino ha sido un tema que no hemos conseguido adaptarnos quizás a los estilos de juego. Creo que a lo mejor yo estaba acostumbrado a jugar un poquito más retrasado, siendo más paciente en el punto, y el Lobo estaba más acostumbrado de lo que venía jugando a ir todo el rato para adelante, ir constantemente al choque y tal, y eso pues bueno, yo creo que nos ha pasado, bueno, una mala factura en algunos partidos, en algunos torneos, y bueno, pues bueno, no te digo que no me apene que nos hayamos podido dar un poquito más de margen, porque creo que con el tiempo hubiera salido una buena versión nuestra. Sí, yo creo que sí, o sea, yo creo, a lo mejor no, pero yo creo que sí. Hablas de tiempo entre parejas, ¿tú cómo ves el tema de los bailes de pareja? Lo primero es la pregunta obligada, ¿no? Oye, ¿tú limitarías esto? O sea, esto te lo pregunto como alguien de fuera. Ahora no pienses que soy un entrenador. Si alguien de fuera te dice esto... No lo limitaría, porque jugar con alguien con quien ya no tienes ganas de jugar no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, pero sí que me da un poquito de pena que no duren más las parejas, ¿no? Y bueno, pues a mí siempre lees en algunos comentarios: Paquito, cambias todo el rato de compañero, tal, no os aguantáis, no tal. Digo, no solo yo, digo, todo el circuito. Todo el circuito está constantemente cambiando de compañeros. Me gustaría que se dieran más oportunidades a la pareja, a ver cómo se puede sacar lo mejor de cada uno, y ya te digo, aquí yo creo que con el Lobo pues eso, me quedo un poquito con la cosa de si nos hubiéramos dado un poquito más de tiempo, pues creo que cada torneo que pasaba estábamos jugando mejor y llegando a un mejor entendimiento. Pero bueno, ahora que pasamos a otra etapa, y bueno, y voy ya digo a probar, ya no digo a jugar no sé qué, porque claro, a los 2 meses me abandona o yo qué sé. No, yo no lo creo, no lo creo. Me gustaría tener pues el suficiente margen como para ver si la pareja realmente funciona o no con Pablo. ¿Tú crees que todos estos cambios de pareja son positivos o son negativos para nuestro deporte? Yo creo que tanto cambio no es positivo. Creo que genera salsa, genera pues atención y pues mucho clickbait, ¿no? Joder, sí, a mí. No, ahora este con este, ahora este con el otro y tal, no sé qué. Pero yo echo de menos también pues ver parejas míticas como un Reca Nerone, sí, 10 años. Juan y Vela, o un Lima Mieres, o un tal, gente que se pasa junto 4 o 5 años y que pues trascienden más allá de los resultados, ¿no? Yo creo que eso se está perdiendo, y ahora más que nunca es un deporte individual jugado por parejas. La gente no entiende eso. ¿Tú puedes definirnos por qué es un deporte individual jugado en parejas? Porque yo cuando lo cuento la gente me entiende. ¿Qué significa eso? Sí, porque al final es así, somos profesionales y cada uno mira, con perdón, su culo, ¿no? Entonces, pues yo juego hoy contigo y vamos a sacarnos el máximo partido posible, pero si el día de mañana me sale la oportunidad de jugar con este, que creo que es mejor que tú, y encima me escala posiciones en el ranking, me hace salir cabeza de serie, pues es un deporte donde yo tengo que mirar por mí, y bueno, y al final pues por eso hay tantos cambios, porque creo que cada vez se tiende más a pensar individualmente y no como pareja. Claro. ¿Decides tú llamar a Pablo o cómo es esa gestión de la...? A mí Pablo siempre me ha gustado mucho, lo llevo siguiendo los últimos tiempos, y creo que me puede aportar mucho
sobre todo en el ámbito ofensivo, le pega como un animal, físicamente es una bestia, y creo que yo le puedo aportar otras cosas, ¿no? Como un poquito más de experiencia, un poquito más de pausa, prepararle el punto, ayudarle en defensa, y creo que podemos ser bastante competitivos. Sí, lo llamo yo cuando LeBron me dice en Roma que después de Génova iba a ser nuestro último torneo, pues evidentemente ya me tengo que poner a pensar en mi futuro, y Pablo me encajaba en lo que yo estaba buscando, y lo cogí, lo llamé y decía, oye, vamos a probar a jugar en Finlandia, vamos a ver si lo nuestro encaja, y ojalá que nos llevemos bien y podamos darnos la oportunidad de jugar varios torneos para hacer un proyecto largo. Pero ya te digo, insisto, ya me da miedo, es decir, un proyecto largo, ojalá. No, yo creo que o sea, sobre el papel la pareja puede funcionar muy bien, pero es verdad que hay veces que, bueno, yo entiendo que cuando tú eliges un compañero piensas en el esquema de juego y cómo vais a jugar, sí, de la misma manera con el Lobo, pero luego de repente te pones a jugar y ves que cada uno, sí, en un momento determinado bajo tensión o bajo presión, pues busca una cosa, uno se va para adelante, otro para incluso aunque te vaya bien, porque, no sé, imagínate que nos va bien, que yo creo que para esta pareja irnos bien es pues hacer cuartos asiduamente, colarnos en alguna semi, si se alinean los astros, ojalá hacer una final, tal, no sé qué, yo creo que eso sería un objetivo. ¿Tú te ves ganando un torneo con Cardona? Yo siempre que voy a un torneo me veo ganándolo, la cosa es luego donde me quede, pero mi ilusión, y yo creo que hay potencial como para ganar un torneo. Vamos a ver, pero yo, siendo realistas, y para no frustrarnos por el camino, yo creo que el objetivo debe ser asiduos a cuartos, convertirnos en una pareja sólida y meterle en mano, porque a partir de ahí no salimos cabeza de serie, a partir de ahí nos va a tocar algún, claro, torito bravo, entonces claro, meterle en mano de vez en cuando, lucharlo y por qué no, colarnos en alguna final o incluso ganar un torneo. Ahora, que con todo eso nos va bien y al día de mañana, te pongo un ejemplo, le llama Galán, no porque Chingo esté jugando mal, pues imagínate, Dios no lo quiera, que se tuerce el tobillo y se pierde 4 torneos y tal, no sé qué, macho, pues aprovecha. Claro. Te llama Tapia porque quiere tal, aprovecha y tal. Es que muchas cosas no dependen de ti, claro, ni aunque estés jugando muy bien y estés cumpliendo los objetivos. Entonces, bueno, vamos a probar y ojalá nos vaya muy bien. Que por todo lo que puedo decir. Bueno, ojalá, seguro. O sea, yo creo que sois una pareja complicada. A mí, sobre el papel me gusta. Creo que podemos ser competitivos. Sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las fortalezas de la pareja Paquito con Cardona? Creo que es una buena mezcla entre juventud y hambre y experiencia. Creo que él, ya te digo, me puede aportar mucho por arriba, puede acortar los puntos y yo creo que le puedo dar esa pausa y esa calma a lo mejor en los momentos importantes que a lo mejor le falta por un simple hecho de juventud y de inexperiencia. Entonces creo que la combinación, si me baso en algunas parejas en el pasado que ya hemos visto, pues puede ser bastante buena. Estoy de acuerdo. Te voy a pedir que te mojes ahora. De hecho, te dejo hasta un poquito de tiempo si quieres para pensarlo, vale, pero ya me pongo de brazos cruzados a la defensiva. No, en esta línea de, bueno, has llamado a Cardona porque obviamente tú estudias el circuito, vas mirando posibles talentos y tú lo has visto como un jugador como para estar a tu lado. Tú eres de los que miras partidos, porque tú vas y siempre verás a un Sancho de turno por ahí, Sancho es muy de mirar partidos, eres de mirar partidos, ¿tienes localizada gente de abajo, jugadores que vienen por abajo que tú dices, bueno, ¿le tienes alguna pepita de oro por ahí o un par de jugadores que digas, cuidado, para dejarlo de meroteca? A Pablo lo seguía, porque me parecía un jugador muy interesante, de hecho es un jugador de WIM y creo que ojalá explote este año, termine de explotar y se convierta en una bestia para el deporte, pero que va a llegar no tengo dudas, a ser crack, no tengo ninguna duda. Otros a los que le he hecho el ojo, pues no sé, a mí me gusta por ejemplo Gala, me gusta, he entrenado con él y me parece que tiene muy buenos tiros. Yanguas, lo que pasa es que Yanguas ya es una realidad, ya no es ninguna promesa, pero a Yanguas también lo seguía desde muy jovencito. Bueno, no sé, es que hoy en día te explotan tan pronto que ya no da tiempo ni casi a seguirlo, te sale un Coello y a los 2 años es número 1. Yanguas ya está pareja 4 horas con Estupa, no sé, pero yo creo que hay una camada que cada vez viene más fuerte. ¿Hay alguno a ti en especial que te...? A Pablo ya lo venía siguiendo porque ostras, le veía mucho potencial.
A mí me gusta mucho Santigosa. Sí. Me gusta mucho Santigosa, Sí. que es derecho. Sí. Igual, te metí ahí a Edu Alonso, pero que también está arriba. Soy bastante malo de memoria, pero hay varios chicos que cuando los veo jugar digo, "Uf, qué talento".